Hoy tenemos un tema muy interesante con nuestra querida Fabiola Guarnero, subdirectora editorial de Excelsior, colaboradora en este espacio aquí en @QTF, en hashtag al aire QTF. Y hoy, bueno, es un tema que nos duele y nos debe de doler a muchos. El matrimonio infantil y niñas cuidando niños. Niñas jugando a las muñecas, pero con muñecas de veras, que son hijos. Y entonces, a ver, ¿cómo está el mundo, Fabiola, en relación al matrimonio infantil? Porque recientemente algo pasó en América Latina, no puedo recordar, que quitaron el matrimonio infantil y fue muy bien aceptado, pero también había otra parte de países que decían, no, porque tienen el derecho nosotros de casarnos con niñas de 14, 15 años. ¿Qué es eso, Fabi? Sí, porque fue parte de la Convención de los Derechos de los Niños de la ONU. En los países que son miembros, incluidos los de América Latina y de la URBE, han pedido eso, legislar para evitar los matrimonios de menores de 15 años ya, ¿no? Entonces se ha logrado, se ha avanzado, los países han adoptado medidas, México también ha adoptado medidas, pero aún falta mucho, y en las comunidades y países, sobre todo de Centroamérica, donde hay usos y costumbres, es muy difícil, porque incluso tiene que ver con el desarrollo de la comunidad, porque pagan dotes, es decir, para que este señor, ¿no? Generalmente el líder del pueblo, el que tiene terreno, se case con mi hija menor de 15 años, tiene que pagar, me tiene que dar una vaca, así de triste es, me tiene que dar un terreno, me tiene que dar unos bultos de maíz, hasta un burro, y los señores sin más información, sin más educación, pues quieren mantener el burro a cambio de la hija. La verdad es muy difícil. Y justo por eso estaba yo leyendo un estudio de Mario Luis Fuentes de México Social, y uno de los temas en los que los retos siguen siendo muy grandes es justo el matrimonio infantil, a pesar de que en la mayoría de las entidades federativas de nuestro país ya se elevó como parte de estas reformas la edad mínima para permitir el matrimonio a los 18 años. Es decir, ya no pueden casarse. O sea, si van a un registro civil aquí en Usos y Costumbres en Oaxaca y la casan con uno de 15, ya no se puede, tiene que esperar a los 18, ¿no? Oye, Legalmente. eso Ese es un gran avance. Pero aún todavía falta mucho por hacer porque hay esos que les llamo atavismos culturales, sociales, usos y costumbres, y es muy, muy difícil erradicarlo. Y me puse a buscar, y de acuerdo con las estadísticas de matrimonios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, el número de matrimonios de mujeres menores de 15 años se ha reducido de manera importante hasta llegar a solo 212 casos el año pasado. Es muy importante porque entre los años del 2001 y 2005 había 5.912 matrimonios de niños, o sea, de niñas con señores, ¿no? Del 2006. Ay, no, qué terrible, Imagínate, Fabiola, pero qué 5,000. barbaridad. Sí, sí, sí. Bueno, paréntesis de los datos, Ujú. ¿dónde están los papás de esos niños? Pues, o sea, ¿O están abandonados y alguien los agarra en la calle o los pierden los papás en una apuesta? en uno hay abandono y en otras, pues hay que decirlo, se oye muy feo y crudo, pero así es, las venden, ¿no? Claro, Con esto de usos y costumbres, por las dotes, si tú me das pues el terreno, la vaca, lo que decías, la pues yo te cosecha de doy a mi maíz, yo te doy hija. a mi hija, y eso es una venta, nos guste o no, es una venta, ¿no? Y en otros pueblos es así, las van cazando, ¿no? Todavía no podemos terminar y eso pasa, ¿no? Entonces, si hay abandono, si hay machismo, no hay derecho, las mujeres no tienen derechos en esas zonas. Bueno, no pueden ni votar, o si las dejan votar, les dicen por quién votar. Entonces, y ha ido disminuyendo, ya en 2011 y 2013, de los 5,000 casos ya bajaron a 2,000. De 2014 al 2016 ya fueron 536 casos anuales, y bueno, ya en el 2016 212. O sea, se está entendiendo que esto es irreverente, pues. Exacto, ¿no? Y vamos también hacia la reducción en las menores de 15 años, pero no pasa igual en las chicas de 15 a 19 años. Como ya hay una ley y ya no les permiten tanto, de 15 a 19, según los datos del INEGI, el promedio anual de matrimonios en una primera etapa de 2001 a 2005 era de 166 mil casos, imagínate, Fer. O sea, eso es mayor.
Y ahora, de 2014 a 2016, se logró llegar a 81,000 casos, pero ve la diferencia de 81,000 contra 212 casos. Es decir, que las chicas de entre 15 y 19 años siguen siendo casadas muy jóvenes, ¿no? Y también aquí se mezcla otro fenómeno de las ciudades. En las ciudades, donde ya hay otro tipo de información, donde la cultura influye, aunque mucha gente se enoje y se moleste, hay que decirlo, las letras del reggaetón cambiaron la mentalidad de nuestros adolescentes. Para ellos, ustedes escúchenlas, ya no es lo cursi de, ay, vamos a hacer el amor. Es más, ya no es tengamos sexo. Es decir, quiero, ya sabes qué, ¿no? Hasta a mí me da pena decirlo, pero cambia la mentalidad, Fer. O sea, cuando los chicos ya empiezan a cantar eso tan abiertamente, de por sí la sexualidad se despierta a temprana edad, lo bailas en las fiestas, lo escuchas todo el tiempo, se te hace normal. Por eso se ha incrementado el número de pues matrimonios o chicas juntadas tan jovencitas de 15 a 19 años, ¿no? El otro día entrábamos, paréntesis, en una discusión del perreo. Ajá. Importantísima, Fabiola. A ver, el perreo, ¿cómo, cuándo, a qué hora? Si cada canción tiene que ser un motivo para el perreo, o si hay determinados momentos para el perreo, ¿a qué edad? Es un tema, ¿eh? Sí, es un tema. Es un tema porque también... Tiene que ver con esto, de verdad. Hay mucha gente que se enoja y que se molesta mucho porque dicen que son expresiones retrógradas o porque no estamos en la moda o porque cada época ha tenido su forma de baile o su forma de cantar. Sí, o sea, nosotros respetamos y es libertad de expresión y eso, pero hay algunas canciones de reggaetón que son demasiado abiertas y acuérdense, ellos son adolescentes todavía porque adolecen, por eso viene la palabra, de toda esta madurez que nosotros como adultos ya adquirimos. Entonces, si no estamos al pendiente de lo que están oyendo, para ellos es muy fácil. Es decir, si a usted un hijo lo ve todo el tiempo, no sé, tomando leche, que siempre le sirve la leche, el niño va a tomar leche siempre, ¿no? Si a usted lo ve todo el tiempo escuchando cierta música o palabras que decimos y de repente vemos y decimos, ay, este hijo es igualito a mí, ¿no? Dice lo mismo que yo, o es igualito a su papá porque... Imagínense, este tipo de canciones se le van quedando y para él su conciencia es normal. Entonces despierta la sexualidad muy temprano, están estos casos y nos ligamos al siguiente tema. Los embarazos de estas adolescentes, que son las niñas cuidando a los niños. Es decir, todavía hay madres que tienen menos de 15 años y dan a luz, Fer. De 2011... No, eso es terrible, Fabiola. No. Horrible. Eso sí está terrible. De 2011 a 2016, Fer, para que te espantes, se han registrado 64,169 nacimientos de niñas y niños cuyas madres tenían menos de 15 años. No, 64,000. Sí. Cuyas madres son de 13, 12. Ese problema es de todos nosotros, de todos nosotros. Sí. 64,000 niñas. Ay, no, Fabiola. Que terminan... No, eso está... ¡Qué barbaridad! ¿Dónde estamos? Y de verdad, si hay casos, tienen 12, 13 años, no están las cifras documentadas en el INEGI, vayan a los institutos de salud pública y las tienen también, porque tienen que hacer a fuerzas la hoja de registro de salud de vida, a fuerzas. Entonces, estas niñas, la problemática es, les echamos a perder su vida, porque ni siquiera han terminado de madurar, de crecer, de vivir, de estudiar, de desear algo distinto. Y dos, muchas terminan cargando al niño con enojo, con frustración, o lo dejan con los abuelos, o lo dejan con las tías. Es decir, vamos generando cadenas de abandono. No, es que no hay ninguna buena noticia por ningún lado. No. 60,000, 64,000 casos de niñas que dan a luz, que nacen bebés menores de 15 años. Mira, el INEGI dice que esta cifra implica un promedio anual de 10,695 casos al año. Es decir, 29 nacimientos. Estamos teniendo al día 29 niñas que están siendo mamás. Y vean los hospitales, vean las noticias. Fíjate que hay cosas bien dolorosas, Fabiola. Ver, por ejemplo, a una niña de 8 o 9 años embarazada que no tiene senos y que están ya a punto de parir. Exacto. Y que las mamás dicen, pues, ni modo. Y a lo mejor muchas fueron abusadas por el padrastro, embarazadas por algún tío, embarazadas. No, son unas tragedias.
por ningún lado es una buena noticia. No, no, ¿eh? y además, como tú dices, ahí hay una responsabilidad también de la familia, ¿no? No, me De tienes la helada. sociedad Oigan, deberían de quedarse helados igual con esta con estas cifras. cifra. ¡Qué barbaridad! Fíjate, entonces estamos hablando de estas niñas que tienen niños que tienen 12, 13 Y años. eso sí no ha ido Bajando, no. bajando. Y está peor en el rango de las niñas entre 15 y 19 años. Aumenta de 64,000. Ahí te va, de 64,000 a 2.16 millones. ¿Cómo? ¿Sí? En niñas y niños cuyas madres se encontraban en el rango de edad señalado. ¿Sí? ¿En México? En México, sí. Acuérdate que ese rango de O sea, población de somos más de 20. 16, Ajá. qué de 16 a 19, Sí, de 16 a 19. nacen 2.3 millones de niños de esas niños, niñas. sí, 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 exactamente. No, sí, porque acuérdate que es la parte de la población más amplia, ¿no? Claro. Es decir, de votación, que de 18 a 19 son más de 18 millones. Entonces sí estamos en un rango muy amplio, muy amplio. Y es lo mismo, es este despertar tan anticipado de la sexualidad, es el que no estamos pendientes porque las familias ya no sabemos a dónde están nuestros hijas y nuestros adolescentes. Ojo, porque para que haya este embarazo se requiere que el hombre, nuestro hijo, ¿dónde está? ¿Dónde le estamos enseñando a cuidarse, a respetar, ¿no? Y además, fíjate, está comprobado, Fabiola Guarneros, que si tú hablas con ellos de sexualidad o si no sabes hablar con ellos de sexualidad, los llevas con un especialista a hablar de sexualidad, retrasan los tiempos de tener relaciones sexuales. Ujú. No se avientan, No. al contrario. Si no los informas, se avientan, Sí. se calientan al primer hervor, Sí, perdón por sí. ponerlo tan sencillo. Pues. Sí, porque además es lo desconocido, es lo que les llama la atención. Y ojo, estamos dando cifras de niñas, pero aquí también somos responsables las que tenemos hijos varones, ¿eh? Claro. No hagamos, ay, es un problema de niñas. No, no, no. No, tú y yo no, tenemos hijos y Los que estamos al tenemos pie del hijos cañón con varones eso. tenemos que educarlos para que eviten eso, eviten embarazar a una niña, ¿no? E eviten Imagínate. embarazarse ellos tan jóvenes y hacerse responsables cuando todavía les falta, ¿no? No hay madurez. Qué datos, Fabiola. Ahora sí, escalofriantes. ¿Qué te deja esta reflexión? ¿Por dónde tenemos que trabajar, Fabiola? En eso, en la educación familiar, en hablar con nuestros hijos de sexualidad, de reproducción, de ir enseñando que las mujeres tienen derecho a una mejor calidad de vida, tienen derecho a terminar una carrera si es lo que quieren tener, tienen derecho a terminar un oficio si eso es lo que se quieren dedicar, porque hay gente que le encanta y le gusta arreglar el cabello, pintarlo, y a nosotros nos gusta ir. Entonces, tienen derecho a culminar eso y nosotros tenemos como padres la obligación de enseñarle eso a nuestras hijas, a nuestros hijos y de exigir a las autoridades que estén las condiciones. Eso me deja este tema, ¿no? Ahí la voz de Fabiola Guarneros el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda?